el cambio en la mente es el clic que toda persona necesita. Las palabras tienen peso, pero en realidad lo que realmente pesa son las acciones. Aquello que piensan no lo dicen, o aquello que piensan y dicen no va correspondido con aquello que hacen. Si tú no actúas, nada va a cambiar. Vivimos en una sociedad en la que el disfrute está relacionado con la comida, con el alcohol, con la salida. Porque la gente cree que cuando pone el dinero sobre la mesa está invirtiendo en esa persona, pero realmente estás invirtiendo en ti a través de esa persona. Tu cuerpo es lo más preciado. Había semanas en que la báscula no iba a donde yo quería. O sea, tanto en la fe como en el miedo necesitas creer en algo que no has visto. Es la primera vez que trabajaba en mi crecimiento personal. Hubo un libro. Una persona solo consigue resultados cuando tiene la confianza y la actitud para que eso pase. Hoy te vas a levantar, ya mañana se verá. Hay muchas personas que se esfuerzan en cambiar, que realmente están dispuestas a hacerlo, pero que sin darse cuenta están en bucle y es porque piensan de la forma incorrecta. Estar a tu lado también me ha ayudado mucho, que aprovecho este podcast. Claro. Lo he hecho muchas veces, pero para agradecerte todo el acompañamiento. Si no lo veo, no lo creo. Yo no sé de dónde salió esa frase. Si no lo veo, no lo creo. Frase plebeyo masiva. ¿Cómo convertirte en tu mejor versión física, mental y emocional? Este vídeo va a ser un vídeo en donde estoy nada más y nada menos que con mi madre, persona que se acaba de convertir sin duda en esa mujer que admiraba y respetaba. Entonces en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la parte mental, física y emocional que precisamente ha necesitado ella para convertirse en la mujer que es a día de hoy. Bienvenida, Neida. Gracias, Cris. Encantada de tenerte por aquí. Yo también, para mí todo un placer poderte, compartir mi testimonio. Yo creo que lo primero a comentar es un poquito que te presentes, a ver quién eres en el punto A en el que te encontrabas y qué has conseguido a día de hoy para precisamente que la gente te coja como autoridad de en quién te has convertido a día de hoy. Vale, bueno, pues tengo 46 años, madre de dos maravillosas personas. Comentar que me he pegado toda la vida a dieta, siempre he sido una persona que he tenido, esa falta de estabilidad en mi físico. El problema al final no ha sido solamente la fuerza de voluntad para poder tener el físico que quería, sino sobre todo la cabeza. El estrés, las angustias, el corre-corre del día a día no me permitía estar alineada, no me permitía conseguir ese logro o esa meta que yo perseguía. Sí que es verdad que he tenido momentos en los que la meta ha estado, pero igual que ha llegado, se ha ido. Entonces el objetivo un poquito de este proceso era que por fin lograr que ese cambio de mentalidad, ¿no? Esa transformación. Sí, digamos que tu cambio ha sido más mental que otra cosa. O sea, si Sí. tú te has dado cuenta de algo, ¿no? Yo creo que puedes corroborar. Es que trabajar en el físico está muy bien, pero trabajar y cambiar, hacer ese cambio físico que todos buscamos es demasiado complicado si no has trabajado la parte mental. Exacto. Uno de los problemas que has tenido tú de aquí para atrás, yo creo, ha sido que siempre has intentado hacer esa dieta, hacer ese cambio, pero como no has trabajado la parte mental, como no has llevado ese acompañamiento con la parte mental, siempre recaías de nuevo con esos atracones, con esa dependencia emocional a la comida. Yo creo que ese ha sido un poco el bucle que normalmente suele tener una persona y que por eso tú has sabido compatibilizarlo precisamente con la parte mental para sacar ese potencial verdadero que tiene el cambio físico, para entender sobre todo que no sirve de nada si no hay una parte mental, ¿no? Exacto, yo creo que el quid de la cuestión ha sido precisamente ese. Yo en otras ocasiones, pues con un plan de nutrición lograba el objetivo. En otras ocasiones no cuidaba tanto la alimentación, pero hacía deporte y más o menos conseguía el objetivo, pero igual que lo conseguía, como comenté antes, se fumaba, vamos. No lo podía mantener en el tiempo, ¿vale? La primera vez que compagino exactamente alimentación con deporte a la vez, ¿vale? A la vez, ha sido ahora. Y estoy segura que la persistencia, la voluntad, esa disciplina que he tenido es porque también por primera vez he trabajado la mente. Y yo creo que el cambio en la mente es el clic que toda persona necesita, sobre todo para que el cambio permanezca en el tiempo, ¿no? Que al final es lo que buscamos y que se convierta no solamente en un cambio puntual, ¿vale? Sino en una transformación y que sea tu modus operandi de vida. Claro, ya que tú has adoptado el deporte como estilo de vida, que es el verdadero objetivo en sí,
¿Qué fue lo que te hizo a ti hacer ese clic para que todo, yo creo que las mujeres entiendan un poco y se sientan identificadas contigo de que estabas en ese bucle y demás? ¿Qué fue el clic que te hizo para cambiar y convertirte en la persona que eres a día de hoy? Mira, yo creo que fundamentalmente fue escuchar a la persona correcta o escuchar a las personas correctas, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, vivimos en una sociedad en la que el disfrute está relacionado con la comida, con el alcohol, con la salida, ¿no? Y entonces tiendes a rodearte y siempre escuchas el comentario de, ay, total, por un día, ay, total, hay que disfrutar. Entonces, por esa regla de tres, al final siempre relacionamos, ¿no?, el disfrute con la salida, el alcohol. Pues he aprendido a disfrutar cuidándome, ¿vale? El clic de la cuestión, como estábamos diciendo antes, que fue lo que me hizo pues escuchar a la persona correcta, que en este caso fue a ti, ¿vale? Yo creo que tu entorno influye muchísimo. Hablemos del entorno. Tu entorno influye muchísimo en tu día a día y al final escuchar a la persona correcta, tener esas frases, a mí hay frases que tú me dijiste al principio que se me han quedado grabadas a fuego, ¿vale? Asimismo también el tema de la lectura, es la primera vez que trabajaba en mi crecimiento personal. Hubo un libro, no sé si comentarlo desde ya, pero hubo un libro de Ryan Holiday, puede ser, el de La disciplina marcará tu destino, que para mí fue un antes y un después, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final empiezas a entender que la voluntad de cada uno es donde te va a llevar a lo que te lleva a tu meta, ¿sabes? Que muchas veces hay total por un día, hay total sin esfuerzo, hay total, como digo yo, los atajos, ¿no? Que muchas veces... Y en la carrera hacia la meta no hay atajos, al final... El camino lento es el único camino realmente. Es el único camino y esa es importante también, porque yo en otras ocasiones también me angustiaba porque quería todo ya. Vivimos en esa sociedad microondas, ¿no? Que quiere quiere un deseo, lo metes en el microondas y a los 10 minutos lo tienes que tener. Si no lo tienes, si no lo tienes, parece que no es válido. Pues también ese libro me ayudó a entender que el objetivo es una cosa que se trabaja lentamente, que es la acumulación de buenas acciones, es acumular buenas acciones. Había semanas en que la báscula no iba a donde yo quería y no me importaba, seguía haciendo el trabajo. Entonces, eso en otras ocasiones no me pasaba. En otras ocasiones, si yo estaba en un plan de nutrición y la báscula no se movía o la báscula, la bajada emocional, la bajada de ganas era fundamental y en esta ocasión no me pasó. Claro. Porque soñaba y sabía hacia dónde iba. Bueno, por poner un poco en contexto a la gente que no nos conoce, realmente tú comentas esto de que me has escuchado mucho a mí y demás, entonces vamos un poco a poner en contexto a la gente de que yo hace un año prácticamente dependía de fiesta, dependía de alcohol, dependía de malas influencias, de ese mal entorno del que hablamos. Y claro, yo con todo ese bucle toqué fondo. En ese tocar fondo yo tenía dos opciones, o recuperar mi vida o seguir evadiendo mi vida con más fiesta y con más alcohol. Entonces, a raíz de yo tomar la decisión de coger las riendas de mi vida, me he convertido en mi mejor versión, tanto física como mental como emocional. Y gracias precisamente a la congruencia de acciones, es por lo que ha provocado que tú vengas a mí y me digas, oye, quiero que me ayudes con esto, quiero convertirme en esa mujer, tanto física como mental como emocional. Entonces, claro, en ese transcurso, el entorno de influencia que tú has tenido ha sido de una persona, que en este caso soy yo, que tiene una absoluta congruencia con sus acciones, que todo aquello que piensa, dice y hace, lo encarna. Entonces, esa falta de alineación yo creo que es precisamente una de las razones por las que las personas se estancan, porque muchas veces aquello que piensan no lo dicen, o aquello que piensan y dicen no va correspondido con aquello que hacen. Entonces, al final, ¿cómo entendiste tú el hecho de que el entorno influyera a la hora de alinearte hacia precisamente el propósito definido o el objetivo que tenías? Pues yo creo que lo fundamental fue, entendí que el entorno porque yo veía tus resultados.
Al final, el ver O sea, resultados... ¿cuánto de importante es escuchar a una persona con resultados? Claro, es que ahí, ese es el quid de la cuestión, porque muchas veces otras personas, ay, da igual, no pasa nada por un día, bueno, uff, qué pereza, a las 6 de la mañana ir al gimnasio. Al final te lo están diciendo personas que evidentemente no están en el punto en el que tú quieres estar. Entonces, eso es súper importante. Y empecé a entender que realmente si los demás lo conseguían, en este caso si tú lo estabas consiguiendo, ¿por qué yo no? Y también analicé otra cosa. Si de aquí para atrás yo había tenido acciones que me llevaban al camino, pero no había logrado la meta como yo la quería, o, o que los resultados que habían tenido no se habían quedado, no habían permanecido mucho en el tiempo, es que lo que yo había hecho hasta ahora no me servía. Tenía que hacer cosas distintas. Y en esta ocasión, el trabajar la cabeza y el escucharte era algo que yo no había hecho de aquí para atrás. Porque evidentemente tú no eras Yo no ejemplo. tenía el resultado. Tú no eras ejemplo en ese momento. Entonces, yo empecé a ver en ti, después de los años potentes, como dices tú, del entorno, de las fiestas, en las que, bueno, pues hubo momentos en que tuve mucha preocupación por ti, por la forma de vida que llevabas. Parecía que estabas en otra línea totalmente distinta a la que te habíamos inculcado en casa. Pues claro, al final las palabras tienen peso, pero en realidad lo que realmente pesa son las acciones. Y tú me estabas a mí vendiendo una transformación, pero apenas me hablabas, es decir, y yo lo veía cada día. Esos madrugones a las 4:30, eso cambiar por completo, mamá tienes que acumular acciones, mamá mirad esto. Empecé a ver que, bueno, pues que evidentemente Claro, era al así. final el entorno influencia realmente, que muchas veces la gente se pregunta, ¿qué es el entorno o qué es lo que, o sea, cómo influye eso en mi vida? Al final tienes que entender que todo lo que ves y escuchas es lo que experimentas. Es decir, tú de aquí para atrás habías visto y escuchado pues que si fallas un día no pasa nada, si te alimentas mal no pasa nada, si no vas al Exacto. gimnasio no pasa nada. Entonces, como tú de forma continuada repetiste eso durante la mayor parte del tiempo, tú creaste una creencia acerca de que tanto el físico como la alimentación no era importante. ¿Por qué? Porque todo tu entorno de influencia estaba basado en que veías y escuchabas eso. Como consecuencia, Fíjate, perdona, Cris, o que más que el entorno lo que te lleva un poco a pensar es que no se puede disfrutar sin esas cosas. Es decir, que el disfrute está hilado a la pérdida de control en la comida, a beber sin control. ¿Me explico? Es decir, que la disciplina, el trabajo y el esfuerzo no da... sí, la gente cree que la disciplina es cuestión de rechazar cosas, pero en verdad es una cuestión de Exacto. simplemente aceptarla. O Es decir, sufrir, ¿sabes? Que la gente... Y yo, bueno, ahora que hemos vuelto del viaje, no lo hubiera imaginado nunca y que yo estaba deseando llegar para levantarme otra vez, madrugar temprano para ir al gym. Y llevo 2 días con mi rutina otra vez y estoy feliz. Y esa sensación de bienestar no pensaba que la consiguiera, pues yendo a un gimnasio, cuidando mi alimentación, leyendo libros todos los días. Entonces es importante cambiar esa idea que tenemos pues el 99% de las personas, ¿sabes? Que disfrutar es ir a comer sin control, salir, y se puede disfrutar muchísimo saliendo con control, alimentándote con control, ¿sabes? Que hablemos ahora un poco sobre disciplina, que tú te has tenido que convertir en una persona que tenga disciplina para precisamente conseguir objetivos. Y yo creo que al final entender la disciplina, como comentaba, es que no es entender que hay que rechazar cosas o que hay que sufrir por esas cosas, sino en realidad es una forma de aceptarlo, ¿no? Exacto. Muchas veces creemos que lo vamos a pasar mal por eliminar esos hábitos o lo vamos a pasar mal por cambiar esa mentalidad, pero en realidad simplemente es una cuestión de aceptar que ese es el precio a pagar por convertirte en la persona que quieres. Exacto. ¿No? A mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo visualizar a dónde voy a llegar si sigo en este camino acumulando acciones. A mí eso que yo no tenía ese enfoque ni tenía esa visión en su momento. Entonces yo ya mentalmente, si lo crees, lo creas, ¿no? La famosa frase de... Entonces yo ya me he imaginado cómo voy a estar cuando llegue
a mi objetivo, porque... Claro, uno de los problemas que tiene normalmente la gente es que a la hora de... Primero hay gente que no sabe ni lo que quiere, eso es el Exacto, mayor, o sea, importante. el problema más común es no sabe ni lo que quieres, por lo tanto eres un barco sin rumbo, pero una vez la persona aumenta su nivel de conciencia, define exactamente lo que quiere, viene el segundo problema y es que la expectativa la ponen en el resultado en vez de en la acción. Es decir, muchas cosas que yo te he repetido, o sea, lo que más yo creo que te he metido en la mente es el hecho de que tú tienes que centrarte en lo que puedes controlar y en este caso en el objetivo físico o mental que hayas tenido, tú has tenido que centrarte en lo que provoca ese resultado, no en el resultado en sí. Tú has tenido siempre en mente en quién te querías convertir, cómo querías verte, tanto física como mentalmente, pero a partir de ahí eso ya no depende de ti, porque al final lo que depende de ti es cuáles son esas acciones repetidas en el tiempo que me llevan exactamente al punto que quiero. Exacto. Y Entonces, eso... ¿cómo crees tú de importante que es el hecho de poner la expectativa en la acción en vez de en el resultado? Es que eso es lo que te iba a comentar, que eso para mí ha sido fundamental. Es decir, qué importante es olvidarte del resultado y centrarte en las acciones, en lo que depende de ti. Yo sabía que todos los días si yo me levantaba, iba al gym y cuidaba mi alimentación, al final es que no puede pasar otra cosa que no sea Es una consecuencia de mis acciones. Entonces no me centraba así, yo esta semana nada más que bajé 1 kilo, yo, que es la sensación que me daba en otras ocasiones, ¿sabes? O yo esta semana nada más que bajé 1 kilo, 700 gramos, 300 gramos, 500 gramos, no he tenido esa sensación. Es más, cuando he tenido otros procesos, he estado focalizada a tope con pesarme semanalmente, sin embargo, en esta ocasión la pesa ha pasado a otra dimensión, no ha sido el centro. El centro ha sido que el viernes me tocaba hacer mi plan de piernas, que el jueves me tocaba era acumular y acumular y acumular y me he olvidado de eso, es súper importante. Claro, al final yo creo que la clave ahí en que tú has pasado de depender viendo la báscula, no estando cómoda, teniendo esa necesidad de tener que estar todo el día controlando y con esa desesperación y ansiedad de por qué no llegan los resultados, Exacto. a que ni siquiera pienses en ello porque sabes que es garantizado, es el hecho de que cuando tú actuabas desde la persona que eras antes, no actuabas realmente como tu mejor versión, porque siempre la expectativa estaba en ese resultado. Y eso provocaba que tú no te sintieras bien la mayor parte del tiempo. Pero en el momento en el que tú te centraste en aquello que depende de ti, actuar como tu mejor versión y coger absoluta responsabilidad en tu vida, es decir, todo dependía de ti, no hay nada fuera de tu control que te haga cambiar las circunstancias, ahí fue cuando hiciste ese clip y dijiste, claro, me estoy sintiendo bien la mayor parte del tiempo, ni siquiera tengo la necesidad de mirar el resultado. Solo quiero seguir en el proceso, solo quiero disfrutar del proceso, porque sé que eso es garantizado. Entonces, uno de los problemas que tienen las personas es que a la hora de querer tener resultados, está claro que todo resultado es el efecto de una causa. Esa causa es lo que tú siembras cada día para que precisamente se provoque el resultado. Yo creo que el error más común es que siembran tan poco y quieren cosechar tanto que la discrepancia entre lo que cosechas y lo que siembras es tan mínima que existe esa desesperación por conseguir el resultado. Pero cuando tú te centras en sembrar, 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 sin levantar la cabeza en cuándo se va a cosechar, sin ni siquiera darte cuenta ya tienes el resultado. Y es lo que te ha pasado a ti, has podido bajar 15 kilos, algo que muy poca gente consigue, en tan solo 90 días, y no ha sido cada vez que ibas al gimnasio mirando cuánto había bajado, eso era simplemente un control, pero tu foco siempre ha estado en cómo siembro más, cómo voy cada día, cómo mejoro más la técnica, cómo mejoro más el peso, cómo mejoro más la alimentación, cómo trabajo más en mi disciplina, y eso sin tú ni siquiera quererlo ha llegado a un resultado de otro nivel. Entonces, ¿cómo crees que es de importante el hecho de centrarte en sembrar, en actuar como tu mejor versión y despreocuparte por completo del resultado, entendiendo que tú nunca vas a poder cosechar si antes no has sembrado? Claro, mira, lo que acabas de comentar ahora de 15 kilos en 90 días, posiblemente aquellas personas que hagan un plan de nutrición súper estricto, ¿vale? Y totalmente enfocado en el plan de nutrición, posiblemente puedan incluso bajar más de 15 kilos en 90 días, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia y cuál es la cuestión? Primero, que yo he disfrutado del proceso. Segundo, que mi proceso se va a mantener en el tiempo, ¿vale? De nada nos sirve esas dietas restrictivas, ¿no? O esos planes enfocados total y absolutamente en el resultado, porque al final, emocionalmente,
no estás construida, no estás alineada, no ha habido un cambio, una transformación, ha habido un cambio temporal que no es lo que buscamos la mayor parte de las personas. La mayor parte de las personas lo que buscamos es un cambio que permanezca en el tiempo y que eso... Entonces, para mí, entender que tengo que sembrar y que la recogida llegará más tarde, por así decirlo, ha sido todo un descubrimiento. Y además un descubrimiento maravilloso porque, no sé, yo me siento distinta, me siento diferente, la bajada ha sido totalmente diferente. He disfrutado del proceso, yo no recuerdo haber disfrutado del proceso las otras ocasiones en que he tenido bajadas de peso así. Yo he tenido procesos en que he bajado 17, 18, pero ¿cuánto tiempo se ha mantenido eso? Al final es un esfuerzo que hago durante un tiempo, pero al final a mí no me transforma como persona, es decir, caeré otra vez nuevamente en aquella, porque no estoy alineada, ni estoy mentalmente preparada ni trabajada, ¿vale? Que ha sido lo que ahora sí he conseguido, ¿vale? Entonces estoy súper contenta porque compaginar la nutrición con el deporte, con la mentalidad, vamos, para mí la bajada ha sido totalmente distinta. Yo me miro al espejo y veo una bajada distinta, ¿vale? A otras ocasiones. Compaginar los tres bloques, por así decirlo, es brutal. Y yo creo que de los tres, el más importante es el mental, porque al final el mental es el que te va a llevar al objetivo sin condición, sin tiempo, es decir, sembrando. Una vez que entiendes eso, yo creo que al final, bueno, voy en camino de mi 5.º mes de reto. Empezamos el 1 de septiembre. Y de por vida ya. Y de por vida. Es decir, lo que te iba a comentar es que se está convirtiendo en un estilo de vida que realmente es lo que yo buscaba. Ese es el objetivo real de la vida en sí, ¿no? Claro. Si quieres convertirte en tu mejor versión, tanto física como mental como emocional, vete al link de la descripción, en donde vas a poder hablar conmigo personalmente, me vas a poder contar tu caso y en caso de que pueda ayudarte, te daré acceso a un coaching más privado, personalizado conmigo, en donde te voy a llevar precisamente a convertirte en esa persona que admiras y respetas. Claro, que forme parte. Además, tengo 46 años, entiendo que ya empiezo... El deporte es necesario en cualquier edad, pero evidentemente cuando vas cumpliendo años tienes que cuidarte, ¿vale? Y ahí tienes que hacer una transformación importante. Ya no por físico, que también, porque a todo el mundo nos gusta mirarnos en el espejo y vernos bien, sino por salud. ¿Vale? Es que al final el foco no tiene que estar tanto en el físico, sino en la salud, en los buenos hábitos, en cuidar tu cuerpo. Tu cuerpo es lo más preciado. Hay que ver cuánto daño yo le he hecho a mi cuerpo de aquí para atrás. Con obsesiones, con dietas súper restrictivas, con intervenciones, con un montón de cosas. He puesto en peligro muchas veces mi vida por mantener una imagen. Y al final es todo tan distinto. Para esas mujeres que estén pensando ahora que llevan también, se sientan identificadas con que han desperdiciado su cuerpo, con que no lo han cuidado, ¿cómo puede esa persona que está en un punto muy básico ahora mismo alinearse y entender lo que le va a dar en el largo plazo este estilo de vida basado en el deporte y en los buenos hábitos? Bueno, yo creo que lo primero de todo es nunca es tarde. Yo creo que eso es importantísimo, ¿vale? Porque muchas veces entramos en un foco de, ay, yo ya tengo X años, entonces mira, total, tengo que aceptar que este va a ser mi, no sé cómo decirte, mi plan de vida. Yo, bueno, estoy gordita, no voy al gym y pienso de esta manera y tengo que vivir con ello. El primer mensaje es no. Es decir, eres dueña bueno, esa es una de las razones por las que las personas se estancan también, y es que no asumen su responsabilidad. Exacto. Es decir, se creen que todo es externo, se creen que todo está fuera de su control. Una cosa que yo te dije también en su momento, que es el triángulo estoico, es que una persona alcanza esa felicidad y esa plenitud en cuanto al estilo de vida cuando actúa como su mejor versión, número uno. Segundo, se centra en lo que puede controlar. Y tercero y más importante, asume su total responsabilidad. Es decir, deja las excusas a un lado y se centra en que todo depende de ello. Es decir, que si se fija y mira para atrás, todo aquello que ha creído que ha salido fuera de su control realmente estaba en su control. Entonces, ¿qué importante ha sido para ti el hecho de dejar las excusas? Y sobre todo, ¿cómo puede una persona entender que todo está en su control y que las excusas
es lo que le ha provocado estar en bucle constantemente? Bueno, pues eso. Lo primero, el momento es ahora. Es decir, olvídate de lo que ha pasado. Segundo, asume tu responsabilidad. Si tú no actúas, nada va a cambiar. Todo empieza por uno, todo empieza por uno. Y la mentalidad también de sembrar, ¿vale? Para mí eso ha sido todo un descubrimiento. Vivimos en una sociedad en bucle, tenemos prisa siempre. Yo fui esta mañana a comprar, hacemos cola y la cantidad de gente peleándose porque el tiempo, porque vas muy lento, porque la cajera no... Es increíble si empiezas a analizar por qué, porque estamos todo el tiempo viviendo deprisa, ¿no? Entonces, creo que es importante ser consciente de que te tienes que parar, que tú eres importante y que eres lo más importante. Otra cosa también que desechamos mucho tiempo, le dedicamos tiempo a otras cosas que no son cuidarnos o no son nosotros. A mí eso me pasaba mucho. Yo si tenía que llevar a Ana a entrenar, buscaba el tiempo donde fuera. Si tenía que sentarme contigo, cualquier tarea, lo que fuera, siempre tengo tiempo. Ahora yo también soy prioridad. El otro día que llegamos de viaje, en otro momento, tu madre hubiera sido incapaz de levantarse a las 6 de la mañana, 6:30, para ir al gimnasio. Sí me hubiera levantado a las 6:30 para empezar a recoger la casa, para empezar con las lavadoras, que trajimos un montón de ropa, y no, he llegado al punto en que digo, no, primero soy yo, mi trabajo en mí, ¿vale? Y luego lo demás. Yo creo que eso es importantísimo y esa es la base para empezar. Y luego tomar las riendas. Rodearte de gente que te sume, escuchar a las personas correctas. Si hay alguien que tiene un resultado, pégate a esa persona, pregúntale a esa persona, invierte en ti, ¿vale? Es importantísimo. Hablemos de inversión. ¿Cuánto de importante es poner el dinero sobre la mesa a través de una persona? Porque la gente cree que cuando pone el dinero sobre la mesa está invirtiendo en esa persona, pero realmente estás invirtiendo en ti a través de esa persona. Entonces, ¿cuánto de importante es el hecho de invertir en ti? Tú que has invertido mucho tanto en formación como en nutrición, como en entrenamiento, como en pegarte a esas personas, ¿cómo de importante crees que es la inversión en ti? Sobre todo el nivel de compromiso que te hace el hecho de gastar tu dinero con miedo, porque siempre tenemos miedo, pero dar ese paso. O sea, ¿cómo de importante es eso realmente? Eso es importantísimo, eso es fundamental. Muchas veces nos gastamos el dinero en otras cosas y no nos duele. ¿Por qué nos duele tanto gastarnos el dinero? ¿Vale? En este caso, pues en un buen plan de nutrición, en una persona que te acompañe y que te guíe en el proceso, la mensualidad del gym, lo que sea, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta abonar esas acciones que van a repercutir directamente en ti? Y cuánta ligereza tenemos por otras cosas que son materiales que realmente no... Y a mí eso me pasaba mucho antes, ¿no? Yo, si tú o tu hermana me pedían, venga, toma, bueno, venga, adelante. Y luego me lo pensaba, o bueno, tanto es así que no lo hacía cuando era para mí. Creo que es importante. No se trata de gastar por gastar, pero sí se trata de gastar con cabeza y de gastar sobre todo en bienestar. Para mí es importantísimo ahora mismo priorizar en el gasto, en acciones que a mí me produzcan bienestar y que a mí me ayuden a estar bien, porque si yo estoy bien, todo alrededor va a estar bien. ¿Sabes? Porque yo antes... la autoimagen, ¿no? Que no hemos hablado mucho de eso, pero sí, vamos a hablar de un poco de la autoimagen, el autoconcepto. El autoconcepto. Porque yo creo que gracias a trabajar en el autoconcepto me he convertido en la persona que soy ahora. Yo siempre abogo mucho por levantarse muy temprano, por cumplir con la alimentación, con el entrenamiento, con desarrollarte personalmente, con lectura, reflexión, meditación y demás, y a partir de ahí empezar a funcionar. Entonces, ¿cómo a ti te ha influido el hecho de que antes de dedicar tiempo al mundo en general, a tu trabajo, a lo que tengas en mano, dedicar tiempo a ti? Es decir, las primeras horas, centrarte en crecer tú como persona, tanto mentalmente como espiritualmente, para que eso repercuta positivamente en tu día a día. Vale, para mí eso ha sido una vez más todo un descubrimiento porque yo hasta ahora no me había priorizado nunca. Comenté antes, ¿no? Que en otro momento yo llegaba de un viaje y era impensable dedicar tiempo para mí. O tener ¿sabes? Tiempo en exclusiva para mí, pase lo que pase y salga el sol por donde salga. Eso es importante. Entonces, ¿qué me ha ayudado el trabajo en mí? Me ha ayudado, es que todo va fluyendo, es que es como, una vez que tú tienes un autoconcepto
alineado, un buen autoconcepto sobre ti, te sientes orgullosa de lo que haces, miras al espejo, te miras al espejo y te identificas. Al final, un buen autoconcepto te lleva a conseguir muchísimas cosas, y no estoy hablando de cosas materiales, ni todo lo contrario, el bienestar emocional, el bienestar personal, el que tú te mires al espejo y te reconozcas, eso Sí, es... al final yo creo que eso es una cuestión también de confianza y actitud. O sea, Exacto. yo me he dado cuenta de que una persona solo consigue resultados cuando tiene la confianza y la actitud para que eso pase. Es decir, muchas veces quieres conseguir algo, pero ni siquiera lo acabas consiguiendo porque ni te ves capaz de ello. Es decir, te falta tanta confianza, tanto autoconcepto, es decir, cómo te percibes a ti mismo es tan bajo, tan nulo, que no acabas dando el paso de precisamente tomar la decisión de cambiar. Entonces, una de las cosas que yo siempre te he dicho a ti es que el autoconcepto se trabaja primero en la mente, es decir, cambiando esos pensamientos, porque muchas veces las personas sin darse cuenta, hay muchas personas que se esfuerzan en cambiar, que realmente están dispuestas a hacerlo, pero que sin darse cuenta están en bucle y es porque piensan de la forma incorrecta. Sí. Es decir, al final los pensamientos crean tu realidad. Entonces, quiero explicar esto un poquito por aquí para que las personas entiendan cómo se provoca el resultado. Al final el resultado viene precedido por una acción, ¿no? Y esa acción tú actúas de una forma u otra dependiendo del nivel de creencias que tengas. Es decir, si tienes unas creencias acerca de que la manera de vivir es alimentarte mal y no ir al gimnasio, pues tú vas a actuar de esa forma. Sin embargo, en el momento en el que tú cambiaste, por ejemplo, las creencias acerca de cómo tener una vida plena, te diste cuenta de que tenías que ir al gimnasio y alimentarte bien, ¿no? Entonces, pero antes de esas creencias, de ese software mental que por así decirlo tenemos todos instalados, están los pensamientos, ¿no? Están los pensamientos, porque al final las creencias son conjuntos de pensamientos y tú solo vas a poder cambiar tus pensamientos cuando te estimules con aquella información que te lleve exactamente al punto que quieres, ¿no? Con esos libros, con esos podcasts, con esa influencia, con ver y escuchar todo el rato esa información que te lleva, porque con el paso del tiempo eso hace que tú cambies las creencias y que tú actúes de una forma determinada. Entonces, quiero que la gente se quede con el concepto de que si tu resultado no te gusta, no es porque estás actuando de una forma incorrecta, que también, sino es porque no has empezado por el proceso mental de entender que debes pensar de la forma correcta para que tus creencias cambien, para que tu acción cambie y como consecuencia el resultado. Es que ese es el inicio de todo, es decir, tener buenos pensamientos, tener pensamientos alineados. Actitud tener mental positiva. Actitud mental positiva, ese es el inicio, el arranque de todo, ¿vale? Yo cuando comencé, lo he dicho en alguna ocasión, que el primer día de gym, el primer día de nutrición, las dos cosas a la vez, madre mía, fue algo como... Pero yo tenía en la mente la actitud correcta. Para mí el primer día de gym, el primer día de nutrición, fue bastante complicado, pero en ese momento me venían siempre los pensamientos correctos para iniciar ese proceso de manera óptima, ¿no? De manera con ganas, y un día, otro día, otro día. Los pensamientos fue lo que me hizo no decaer y visualizar en todo momento la meta, el objetivo. Eso es importantísimo, que tú lo estabas comentando antes. Hay mucha gente que no sabe hacia dónde va. Es súper importante tener una meta a largo plazo, ¿no? Al final del... Pero también tener pequeñas metas. Yo me fui organizando las metas mentales por semana y por meses. Ahí eso también te motiva un montón, ¿vale? Pues venga, la semana que viene quiero ver ya el 7 en la pesa. Venga, la semana siguiente, el mes siguiente quiero ver el 7 pero con el 2, con el 1, con el... Quiero ver el 6, venga, vamos, N, a tope. Entonces esos pensamientos alineados. Y en ese momento, ¿cuánto importante fue el hecho de sustituir el miedo por la fe? Es decir, el miedo de no voy a llegar a la fe de es imposible que no pase. Para mí fue una transformación mental. A mí lo que me ayudó realmente a entender eso es que ¿cómo no va a pasar si estoy poniendo las acciones que tengo que poner? Hablamos de la acción masiva imperfecta, realmente. Claro, es que cuando tú cambias la perspectiva, ¿vale? De, ay Dios, la pesa esta semana no va a ser como yo quiero. ¿Tú estás poniendo todo lo que tienes que poner para que así sea? No, porque si no estarías pensando de la otra forma. Es Claro. decir, tú solo llegas a la conclusión de que tienes fe de que eso es garantizado cuando has puesto las acciones. Claro, las has puesto. Sí, Cuando pero tú- aun poniendo y- las acciones, hay algunos factores que pueden, por ejemplo, te pongo los cambios hormonales en la mujer o las semanas Claro, en las que... por eso hablamos o sea, antes hablamos de céntrate en lo que puedes controlar. Claro, a eso me refiero. Cuando tú Entonces, juntas la acción masiva con céntrate en lo que puedes controlar,
el resultado 100% garantizado, no hay cuestión, ni no hay, Claro, no hay a miedo. mí, en otros planes, la semana en la que me iba a venir el periodo, para mí era un sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabía que la báscula no iba a determinar. Ahora no me importaba. Es decir, yo las acciones las seguía poniendo. Es algo que yo no puedo controlar y que yo, con lo que yo tengo que vivir. Entonces, dejé de centrarme en esas cuestiones. A eso me refiero. Entonces, el primer paso es transformar los pensamientos, escuchar a la persona correcta, rodearte de personas que te sumen, ¿vale? Tema lectura, yo me ponía en el gimnasio podcast, ¿vale? Mientras hacía Sí, otra forma mis de programas de cuando me repetirte la tocaba. información. Sí, de repetirme la información. Al final esa información se va instaurando. Sí, lo Y único que si- hace cambiar tus creencias es la repetición de la misma información. Exacto. Entonces, simplemente tienes que coger la información correcta y repetírtela tantas veces que pase a formar parte de tu vida. Es un poco lo que has hecho tú, tanto con los podcasts como con los libros. Porque muchas veces tú era imposible escuchar un podcast y era imposible escuchar un libro, o sea, leer un libro. Y ahora te has dado cuenta de que si lees un libro y escuchas un podcast con el suficientemente tiempo, es decir, con una repetición continuada, acabas cambiando tu percepción ante las situaciones. Porque Es que cuando te viene algún pensamiento que te boicotea, ¿no? O algún... Rápidamente tu mente, eso ha sido asombroso y a mí me ha pasado, ¿vale? Cuando te viene un pensamiento que va a boicotear tu acción o tu disciplina, vamos, automáticamente es increíble. La mente vuelve a recordarte aquel párrafo o aquel fragmento del podcast Exacto. en el que te decía Brutal. que... Entonces, eso es medicina. Eso es medicina mental. Es que eso es lo que a mí me ha ayudado. O en algún momento que te decía a lo mejor, Cris, pues alguna preocupación que tenía y tú me respondías con alguna de tus frases, a mí eso Claro, al final me estallaba la cabeza. claro, la gente tiene que entender que todo tu esfuerzo físico y mental tiene que ir en repetirte esa información. Claro. Es decir, porque al final lo único que te hace cambiar las creencias es la repetición de la información. Entonces, si tú tienes la capacidad y la perspectiva de ver que en vez de gastar tu atención, tu energía física y tu energía mental en bobería, la centras en esa información correcta, en esa información concreta entre libros y podcast, cambias tus creencias lo más rápido posible. Y cambiar tus creencias es lo que te hace empezar a actuar de una forma distinta, ¿no? Al final estás trabajando, claro, es que al final estás trabajando tu plan de nutrición, estás trabajando tu físico y estás trabajando tu mente. Es que al final la mente, ¿por qué nos olvidamos de trabajar nuestra mente? Si es que la mente es la base de todo. Es que al final una buena cabeza, una mente centrada, no somos capaces de pensar qué nos puede llegar hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Dónde nos puede llevar el tener una buena base mental? Una buena actitud mental, unas creencias no limitantes, que muchas veces tenemos creencias limitantes, que tu mente vuele, ¿vale? Todo aquello que eres capaz de pensar se puede cumplir. Sí, claro, Entonces, o sea, tú realmente has materializado todo aquello que querías porque, aparte de combinar la acción masiva, combinaste la fe, que es un requisito fundamental para materializar resultados. Entonces, una de las cosas que yo te dije y que la gente tiene que tener en cuenta es que la fe y el miedo, o sea, es el contradictorio, ¿no? O actúas desde la fe o actúas desde el miedo. Pero si la gente realmente lo piensa, tanto en la fe como en el miedo, necesitas creer en algo que no has visto. sí, exacto. Entonces, si necesitamos creer en algo que no hemos visto para conseguir resultados, ¿por qué gastamos todo nuestro tiempo y esfuerzo en pensar de la forma incorrecta cuando realmente nos lleva el mismo nivel de creencia a actuar también desde la fe? Claro, eso hace referencia un poco a lo que comentaba antes en cuanto a la sociedad. La sociedad está acostumbrada a que a no tener fe, no tener visión. Si no lo veo, no lo creo. Yo no sé de dónde salió esa frase. Si no lo veo, no lo creo. Frase plebeyo masiva. Vamos, madre mía, pues no, hay cosas que todavía no se ven, pero las tienes que creer. ¿Cómo de importante es cambiar el si no lo veo, no lo creo a lo tengo que creer para después precisamente Claro. verlo? Yo ahí, por ejemplo, eso lo compartiste tú muchas veces conmigo y al final, pues, esa reflexión me ayudó muchísimo porque no lo veo, pero lo voy a conseguir y lo veré. Y ya digo, está siendo una bajada totalmente distinta porque todavía no he llegado al objetivo que quiero. Al final esto es como todo, ¿no? Te vas poniendo objetivos y cuando ves que los vas consiguiendo, pues siempre intentas ser pues un poquito más Claro, al final un problema exigente. que tienen las personas
es que se ponen objetivos muy lejanos, es decir, a muy largo plazo, y al final cuando vas a hacer algo y tienes ese mismo fallo ya no te ves capaz de ello. Entonces, una de las cosas que yo te repetí mucho también es que vayas construyendo precedentes día a día que te haga verte cada vez con la convicción de que eso va a pasar. Entonces, Exacto. porque tú para llegar a estabilizarte, por ejemplo, levantándote a las 6 de la mañana, te tuviste que levantar una vez. Entonces, cuando ya te levantaste una vez y fuiste al día siguiente, no, si ya me levanté ayer, ¿cómo no me voy a levantar hoy? Entonces, una de las cosas que yo siempre he comentado es, tú solo tienes que construir precedentes sobre algo y a partir de ese precedente es como tu convicción aumenta en el largo plazo. Mira, tú me decías una frase y cuando sonaba el despertador a las 5:30, 5:20, 5:30, depende. Pues bueno, 5:20, realmente sonaba a las 5:20, pero yo me levantaba a las 5:30. Me repetía siempre la misma frase cuando estás en la cama y en ese, ¿no? Ese impulso de... Entonces, hoy me voy a levantar, ya mañana veré. Esa frase cambió mi vida también. Esa frase para mí, entonces yo por la mañana, cuando sonaba el despertador y decía, no, N, hoy te vas a levantar, ya mañana se verá. Y me repetía todos los días eso. Entonces al final todos los días me levanté. Y ahora incluso cuando volvimos de viaje que me dijiste, podemos retrasar el gym una horita, que hemos llegado tarde, no pasa nada que estás de vacaciones. Hoy que te dije, Cris, si no a las 6, a las 6:30. Es que ahora necesito entrar en mi gym a las 6. Y además, mira, mi gym, porque es mi momento. Y ahora ya lo he hecho como mío, me identifico. Para mí era impensable identificarme con el gym, porque sí, yo iba, pero iba como una loca, sin saber mucho ni de ejercicio, ni de qué tenía que trabajar, no alternaba los días, estar a tu lado también me ha ayudado mucho, que aprovecho este podcast, Claro. lo he hecho muchas veces, pero para agradecerte todo el acompañamiento, la motivación, estoy súper orgullosa de ti y de la persona en la que te estás convirtiendo. Y además me estás ayudando a ello, así que Brutal, brutal. estoy súper contenta. Brutal. Si quieres convertirte en tu mejor versión, tanto física como mental como emocional, vete al link de la descripción, en donde vas a poder hablar conmigo personalmente, me vas a poder contar tu caso y en caso de que pueda ayudarte, te daré acceso a un coaching más privado, personalizado conmigo, en donde te voy a llevar precisamente a convertirte en esa persona que admiras y respetas. Bueno, al final yo creo que es clave el hecho de que puedas ayudar a los tuyos, porque yo creo que es el verdadero objetivo, ayudarlos en todos los sentidos. Primero en la parte física y mental, después en la parte económica a largo plazo. Pero al final entiende que, de acuerdo, una vez nos comentaban que cómo puedo hacer para ayudar a mis familiares más cercanos, porque yo quiero que cambien pero no pueden. Y al final, una cosa que tiene que entender la gente es que tú le puedes decir al caballo dónde está el agua, pero no le puedes dar de beber. Es decir, tú no puedes obligar a alguien a hacer algo porque tú hayas aumentado tu nivel de conciencia y estés dándote cuenta de cosas que él no. Pero lo que sí puedes hacer es ser tan congruente que tus acciones hablen por ti solas. Porque al final lo que a ti te hizo cambiar no fue que yo te lo dijera, fue que yo tuviera el Yo lo resultado, vi, fue que yo yo lo vi. tuviera una congruencia tan alta, una alineación tan alta, que tuvieras que todo aquello que yo decía, que ni siquiera me hacía falta decirlo porque ya la hacía. Entonces, ¿cómo importante para ti ha sido el hecho de ver con hechos y no con palabras? Vale. Realmente yo es que he dejado de... Además, me ha servido porque en todos los planos de mi vida he dejado de querer palabras. Ahora yo ya quiero acciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces se dicen cosas, se dicen cosas, se dicen cosas, pero las cosas no se hacen. Entonces, al final he entendido que a veces más vale no hablar o hablar con tus acciones, ¿no? Yo soy una persona en que me desgasto mucho hablando, porque me encanta hablar, y me desgasto mucho hablando y he entendido que muchas veces el hablar no da los resultados que uno quiere. Entonces, sí las dan las acciones. Y me he pasado al equipo de las acciones. Entonces, en casa, pues eso, estamos muchas veces comentando acciones, acciones, acciones y no tanto palabras, porque al final, como dice el refrán, las palabras se las lleva el viento y las acciones están ahí. Y eso es lo que yo vi en ti y lo que me inspiró, ¿no? Porque tú me hablabas, pero es que además hacías. Yo hacía más que hablaba, ¿no? Hacías más que hablaba, exacto. Claro, ese es el tema. Al Sí. final, una cosa también que comentabas antes, el hecho de que la frase de hoy no voy a fallar, si tal, mañana fallo. Yo creo que tú has entendido eso también porque si te has dado cuenta de algo es que el ser humano es adicto al progreso. Es decir, cuando tú estás progresando y estás avanzando hacia tu mejor versión, Pero eso lo he descubierto yo ahora. no puedes parar.
Exacto. Claro, pero al final tú llegas a esa conclusión porque también has entendido un concepto que yo te he repetido mucho y es que el deber está por encima del placer, Exacto. ¿no? Es No, decir, y que muchas veces nos centramos en el placer momentáneo. Vivimos en una sociedad en la que el placer momentáneo es el importante. Y al final, no. Realmente, ¿de qué me servía a mí ese placer momentáneo? Si al final seguía en el mismo bucle, con la misma frustración y sin conseguir mi objetivo. Entonces, al final, eso es importante. Pero lo he entendido yo ahora. ¿Vale? Qué importante es trabajar la mente, de verdad. Es un antes y un después. Yo me quedaría con dos acciones fundamentales, ¿vale? En todo este proceso, que hay muchas. Pero si tengo que resumir en dos acciones es, trabaja tu mente, rodéate o escucha a las personas correctas. Para mí estos dos bloques han sido todo un brutal. descubrimiento y eso es importantísimo. Las acciones. Al final, muchas veces se dicen muchas cosas, pero se hacen pocas. No, yo voy a conseguir, no, es que yo... Entonces, bueno, pues tú con tu camino lo que hiciste fue hacer, y aquí en casa te veíamos haciendo. Entonces, al final nos hemos pasado... Claro, al final yo simplemente, mi crecimiento ha venido precedido porque he entendido que el deber siempre debe estar por encima del placer. Es decir, que muchas veces las personas, por eso hay una frase que es, tienen ojos pero no ven y tienen orejas pero no escuchan. Y es que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Es decir, tú cuando estabas en tu peor versión sabías lo que tenías que hacer, pero sin embargo no lo hacías. ¿Por qué no lo hacías? Porque primero no actuabas como tu mejor versión, ni siquiera estaba en tus planes, pero yendo más a lo básico, era porque ponías el placer por encima del deber. Lo que querías en vez de lo que debías. Pero realmente tenemos dentro una voz interior que nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, que es la voz de la conciencia. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo de importante o cómo has encontrado tú escuchar la voz de la conciencia, esa voz de la intuición que te dice en todo momento lo que debes hacer en vez de lo que quieres? ¿Y cómo has tenido tú esa voluntad para escuchar la voz correcta en vez de la incorrecta? Porque el problema de las personas es que escuchan la incorrecta. Claro, vuelvo a hacer otra vez mención a los pensamientos. Hay una transformación en mi, en mi es como un clic mental distinto, ¿vale? Yo antes, evidentemente, pues tenía otros pensamientos, tenía otras ideas y me llenaba de excusas, escuchaba a las personas que no eran correctas y al final, pues todo eso me llevaba a un objetivo. He cambiado, ¿vale? Entonces ahora mis pensamientos son otros, las ideas que me mando y los pensamientos que me mando a mí misma, porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Si a mí me viene un pensamiento que me va a alejar de la meta, rápidamente me viene otro que me acerca. ¿Entiendes? Entonces, buscar esa combinación, buscar esa alineación Claro, realmente, y tener, ¿sabes? Que de forma innata tu propia mente te lance a la vez un mensaje de lo que debes hacer, eso a mí en la vida me había pasado. claro, eso yo creo que solo se consigue con la claridad en la imagen de la persona que quieres ser. Es decir, al final todo es un estado mental. Es Todo es un decir, estado yo ahora mental. hablo contigo y yo puedo ver tu estado mental. Yo hablo con otra persona y puedo ver el estado mental. Entonces puedo reconocer por qué tú sí tienes resultados y por qué otra persona no. Y Claro. al final es por el estado mental. Es decir, aquello que domina tu mente, ¿en qué está basado? ¿En miedo, fe, preocupación y duda? O sea, en miedo, preocupación, duda y desesperación. O en fe, amor, buena intención y demás. Entonces, el estado mental simplemente hay que entenderlo con que tú al final lo decía antes, tienes que creer en algo que no has visto. Entonces, ¿por qué no gastamos energía física y mental? Porque todo es energía, es decir, aquello a lo que prestas atención se expande. Todo aquello que, si tú te fijas y miras para atrás, todo aquello a lo que has prestado atención se ha expandido. Y tú por eso cuando pasa el día, tú te vas desgastando, vas perdiendo tu energía. Entonces, por eso se dice que todo al principio del día tienes que dedicarte tiempo a ti. Entonces, ¿cómo crees tú que ha influido el hecho de que la fe y el estado mental basado en esa mejor versión, en la claridad en la imagen, ha sido de importante a la hora de cuando te han venido esos pensamientos de abandonar, esos pensamientos de rendirte, de ponerte excusas? ¿Cómo ha sido esa transformación para, desde que me viene esa excusa, decir, no, no, es que yo soy esa persona, por lo tanto tengo que actuar de esta forma? La claridad mental ha venido sobre todo, primero, en ser capaz de creer en mí. Es decir, al final muchas veces he empezado con objetivos sin tener la certeza real de que lo iba a conseguir.
Era como, quiero llegar ahí, pero yo ya antes de empezar o en el inicio, mis pensamientos eran, no lo vas a lograr. O si lo logras, lo vas a perder rápido en el tiempo. O si al final no vas a llegar a la meta. ¿Entiendes? Porque al final tendemos a, pues, el autoconcepto que hablábamos antes. Entonces hay un trabajo previo que es importantísimo hacer, ¿vale? El trabajo previo se basa sobre todo, pues, en ser capaz de enfocar en todo momento hacia dónde vas y esa versión que tú quieres conseguir, visualizarla en todo momento. Yo tengo en todo momento en la cabeza a dónde quiero llegar. Claro, una de las cosas que yo te Esa es la dije, diferencia con otras ocasiones, por ejemplo. una de las cosas que yo te dije, si tú quieres asegurarte un resultado en cualquier área, es coge una hoja y pon qué es exactamente lo que quieres. Es decir, cómo quieres verte físicamente, cómo quieres verte mentalmente. Escribir las metas, por ejemplo. Escribirlas y realmente verlas, pero a partir de ahí, es decir, las personas tienen que entender que para tú tener algo tienes que ser, hacer y tener, ¿no? O sea, tienes que hacer algo, pero antes de hacer algo tienes que ser esa persona. Las personas quieren tener algo siendo la misma persona, es decir, soy la misma persona y quiero cambiar mis hábitos. ¿Y qué pasa? Que imagínate que depende del tabaco, por ejemplo, y sigues siendo la misma persona y dices, bueno, mañana voy a dejar de fumar. ¿Por qué no puedes dejar de fumar? Porque sigues siendo el mismo. Claro. Es decir, para tener otros resultados tienes que hacer cosas distintas. Al final, trabajar en planos distintos, ¿vale? Es o sea, importante. el tema está en identificarte con la persona que quieres ser. Porque cuando te identificas con otro ser distinto al que eres a día de hoy, haces algo distinto y tienes algo distinto. En mi caso, por ejemplo, yo cuando dependía de fiesta, de alcohol, llevo toda mi vida comiéndome las uñas. Yo cuando hacía todo eso era porque, sin darme cuenta, estaba identificado con esa persona. O sea, todo era una cuestión de posibilidades. Tenía la posibilidad de ser la persona que era antes o ser la persona que soy ahora. Entonces, lo único que te hace cambiar a ti y dejar esos malos hábitos, dejar la pereza, dejar la procrastinación, que ahora hablaremos de ello, es el hecho de definir y decir, vale, yo quiero ser esta persona. Pues lo apunto, pongo la imagen, pero ya soy esa persona sin tener el resultado físico. Es decir, tengo que comportarme como si yo fuera esa persona. Cuando yo entendí eso y me decían de salir de fiesta, pues ya decía que no, porque eso ya se alejaba de la imagen que yo quería convertir. Cuando me iba a meter la mano, me quitaba las manos porque, no, si yo ya no soy esa persona. Entonces, la clave está en ser, que quiere decir identifícate con esa persona. Cuando te identifiques con esa persona, en vez de salir de fiesta, vas a ir a leer tus libros. ¿Por qué? Porque ya te estás identificando con la persona que quieres ser. A mí eso, por ejemplo, me pasaba muchísimo, sobre todo por la mañana a la hora de levantarme, porque sí que es verdad que quiero comentar que todo no ha sido súper fácil, que han habido días muy complicados, de mucha desgana, de mucho cansancio. Al final, bueno, pues yo tengo un trabajo en el que la energía, se pierde mucha energía, estoy siempre en tensión, mucho estrés, mucha responsabilidad, mucho... realmente a mí me ayudó muchísimo, ¿vale? Darme cuenta, por ejemplo, cuando sonaba el despertador y a lo mejor automáticamente, ¿no? El famoso diablillo que te viene por aquí la idea y te dice, Ayene, quédate, estás cansada, ayer tuviste un día horrible, te mereces quedarte en la cama. Entonces, rápidamente te viene un pensamiento, que es lo que decía antes, hay que trabajar la mente, rápidamente te viene un pensamiento que te dice, ¿la persona en la que te quieres convertir se quedaría en la cama a las 5:30? La respuesta es no, pues yo tampoco. Entonces, para mí, ese clic fue fundamental. Y esto me pasó a lo mejor el primer mes y medio, el primer mes, mes y medio. Ya luego se va instaurando esos hábitos en tu persona, ¿vale? El mismo esfuerzo que se hace al principio no es el mismo esfuerzo que se hace durante o después. Y es más, el esfuerzo empieza a transformarse en gratitud, en valor, en alegría. ¿Cómo me iba a levantar yo a las 5:30 para ir a...? Pues yo ya estaba privada en el baño, aseándome, poniéndome el panty, poniéndome el top. ¿Cuántas veces bajaba a Cris, que bajaba de la alcoba y le decía, Dios, Cris, mira cómo me he quedado hoy el panty, mira qué bien, este panty no me lo podía poner y mírame ahora. Entonces, todo se empieza a transformar. Tenemos que tener la paciencia, ¿vale? De dejar que el proceso haga su trabajo y haga su camino. Que mucha gente, si en la primera semana sigue con esa pereza, si en la primera semana no hay resultado, si en la primera semana sigues pues de mal humor porque te estás levantando, abandona. Es causa de falta de buena mentalidad. De buena mentalidad. Es que ahí es donde está el quid de la cuestión. Por eso yo también te dije en su momento, que es lo que estabas comentando ahora, que cuando quieras fallar te hagas la pregunta de cómo actuaría mi mejor versión. Esa es para mí ha sido, ese planteamiento
me ha ayudado mucho a seguir en Claro, y hay en un el problema, y camino. es que hay gente que no llega a conseguir responder esa pregunta de cómo actuaría mi mejor versión. Entonces lo que debe hacer es, en vez de cómo actúa mi mejor versión, cómo actúa la persona que está exactamente donde yo quiero estar. Es decir, esa persona que ves y te encanta, ves su día a día y dices, es que yo quiero ser esta persona, qué voluntad, qué motivación, qué disciplina, yo quiero ser esa persona. Entonces cuando tú tengas ese problema, esa excusa, esa voz interior que te dice lo que tienes que hacer pero no quieres hacerle caso, tienes que irte a la pregunta de cómo actuaría la persona que sé que me quiero convertir. Y si no te sale eso, es cómo actuaría la persona que veo cada día y me gusta. Porque tú muchas veces me has enseñado vídeos de personas que te encantan y Sí, eso a ti te ha inspirado. Entonces tú también. cuando vas a fallar, aparte de ya tener tan instalado el hecho de actuar como tu mejor versión, también piensas en, es que yo también quiero convertirme en esa persona que veo por redes a lo mejor. Entonces yo no voy a fallar, no voy a Y no abandonar. estamos hablando de prototipos, también quiero dejar claro esto, es importante, porque bueno, hay gente que dice, ay, pues yo soy feliz así con mis kilitos de más y mi... Totalmente respetable, cada uno que esté en el punto en el que quiera estar, ¿vale? Hmm. Pero no era mi caso. Y no estoy hablando de una transformación física. A mí no me atraía una transformación física. A mí me atraía una transformación integral. Mi objetivo no era bajar de peso. Yo ya he bajado de peso muchas veces, pero rápidamente lo he subido, lo he recuperado. Yo lo que quería era transformar mis hábitos, mi persona, porque no solamente quería llegar a la meta, sino mantenerla. Y para eso necesitaba una transformación como la que he tenido ahora. Y yo no sé lo que va a pasar a mi alrededor, pero sí tengo claro que mi meta está ahí y que no voy a fallar, lo tengo claro. No voy a fallar porque ha habido un cambio, una transformación en en mis neuronas, en mis pensamientos. No pienso de la misma manera, entonces como ya no pienso de la misma manera, pues evidentemente no tendré el resultado que he tenido aquí para atrás, que ha sido muchas veces, bueno, pues en muchas ocasiones he podido disfrutar del resultado en muy poco tiempo Claro, porque perdía el control. cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Claro, Eso es una exacto, realidad, ¿no? exacto. Entonces tú ahora que quiero que te vayas a esa Eneida de hace 3 meses, cuando empezó, que tenía pereza, Cuatro meses. bueno, 3, 4 meses, y que te identifiques con esas personas o con esas mujeres que nos estén viendo y me hagas esas preguntas que te hubiese gustado a ti tener resueltas antes de empezar y que precisamente te han hecho convertirte en la mujer que eres a día de hoy. Bueno, las preguntas yo creo que las hemos contestado, la mayoría aquí en este podcast, que hemos hablado un poco de todo. Pero sobre todo es la pregunta que más común puede ser, ¿cómo puedo lograr ser disciplinada y no abandonar? Y que esa disciplina se mantenga en el tiempo, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar mi voluntad para poder decir no? ¿Vale? O yo creo que esas son o por lo menos esas son las preguntas que yo tenía y que más me preocupaba, ¿no? Claro, yo pienso en eso y realmente eso simplemente viene a causa de no saber ni hacia dónde vas. Es decir, muchas veces hay gente que dice, me voy a proponer levantarme a las 5, se levanta y cuando se levanta a la media hora está de vuelta en la cama porque no sabía ni siquiera lo que tenía que hacer. Es decir, una de las razones por las que las personas no son disciplinadas es porque acaban incluso consiguiendo hacer eso, levantarse o ir pero después como no tienen un plan de acción, para precisamente conseguir ese objetivo, no acaban consiguiéndolo. Entonces, ¿cómo puedo ser yo disciplinado si ahora mismo no tengo disciplina? Primero que nada, identifícate con la persona que quieres ser. Piénsalo, date tiempo para identificarte cómo quieres ser físicamente, cómo quieres ser mentalmente, cómo quieres que sea tu día a día, cómo quieres verte energéticamente, cómo quieres que precisamente sean tus relaciones, cómo quieres que sea tu manera de hablar, todo. O sea, define todo a la perfección. Una vez defines todo a la perfección, di cuál es el plan de acción práctico. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo día a día, cada día, para convertirme en esa persona? Y una vez tú definas ese plan de acción práctico, lo único que tienes que hacer es repítete la información que sabes que te lleva hasta ese punto. ¿Cómo ser disciplinado? Esos 3 pasos. Primero, identifícate con la persona que quieres ser, traza el plan de acción que te llevará a ser esa persona. Y tercero, catapúltate todo con la información de podcast, libros de desarrollo Eso personal y es emprendimiento importante. para hacer ese bucle y a partir de ahí una persona empieza a ser disciplinada. Pero también tienes que entender una cosa y es que tú cambiaste porque tenías un fuerte dolor de cambiar. Es decir, o las personas cambian o por deseo o por dolor, por el deseo de conseguir algo increíble o por el dolor de no soportar más su situación actual. Entonces, si ahora mismo tú estás pasando por un mal momento, me estás escuchando, estás pasando por un mal momento, ese momento es perfecto para cambiar.
porque entiende que tú solo vas a dar el paso cuando el dolor sea lo suficientemente grande. Grande, sí. Porque eso a ti te pasó. Tú tenías un Sí, dolor porque tan grande. yo me miraba al espejo y no me reconocía, me miraba al espejo y no me veía bien, mi autoconcepto estaba por los suelos, era complicado, tenía un fuerte dolor en ese sentido. Entonces, y no solamente, y lo vuelvo a repetir porque para mí esto es importantísimo, no solamente hablo de mirarme al espejo y físicamente no reconocerme. No se trataba solo de eso, se trataba también de energía, de mentalidad, de actitud, ¿vale? Porque claro, al final todo esto es un bucle. Entonces, no se trata solamente de un cambio físico, ¿vale? Brutal. Yo quería cambiar en otro plano, quería transformarme interiormente, incluso pues tomarme las cosas de otra manera, pues sí, centrarme en que yo podía hacerlo, en que todo dependía de mí, esos mensajes, ¿no? En todos los campos de la vida. Y yo creo que, bueno, pues el autoconcepto y el verte bien, mirarte al espejo y verte bien, para mí ha sido el kit de todo. Ahí está. Brutal. Pues yo creo que ha sido un podcast de otro nivel, literalmente. Sí. Me ha Eh, encantado el ratito contigo, Cris. Brutal, ha sido brutal, increíble. Y nada. Mensaje final para esas mujeres breve y conciso para que puedan recuperar su vida y se puedan convertir en esas mujeres que admiran y respetan, que es lo verdaderamente importante. Bueno, pues que el trabajo está en ellas, es decir, todo depende de ti. Aunque digas ahora, no es que mis horarios, no es que mi vida, no es que mi trabajo, no es que mi familia, todo depende de ti. Organízate, priorízate, busca tiempo. Ese para mí, Ahí está. ese es el Brutal. inicio de todo. Después Brutal. lleva todo un proceso, pero si yo lo he conseguido, vamos, ya cualquier persona lo puede conseguir, por Ahí supuesto. está, dando fe, Claro que sí. siempre. Pues nada, recuerda que si quieres convertirte en tu mejor versión, tanto física como mental como emocional, vete al link de la descripción, en donde vas a poder hablar conmigo personalmente, me vas a poder contar tu caso y en caso de que pueda ayudarte, te daré acceso a un coaching más privado, personalizado conmigo, en donde te voy a llevar precisamente a convertirte en esa persona que admiras y respetas. Esto ha sido todo, dale like, suscríbete, ponme por comentarios también qué te ha parecido el podcast, qué te llevas de esto, qué problemas tienes también, ponme preguntas por ahí que las resolveremos próximamente en otro vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.